no. Ahí, me Me gusta hiciste más. acordar que hay cámara. Yo, como no se ve, es una camarita chiquita, no te das cuenta. No te das cuenta hasta que bueno, te ves pero a la tarde. Ya me olvidé, ¿Te olvidaste? no hay cámara. Bueno, perfecto. Donde no hubo cámaras, porque sacaron fotos y se tuvieron que ir los periodistas y los fotoreporteros, fue en la reunión del PJ, que la verdad que fue raro la forma en que se dio, y me comentaron a mí que cuando terminó la reunión, el vocero de esa reunión fue Daniel Pablo Benzuzán, que es el apoderado del partido, pero que Silioto salió raudamente, no quiso hablar y dijo, va a hablar Benzuzán. Cuando estaba hablando Benzuzán, iba bajando Luchi Alonso y tiró así como muy bien por el mediador. No sé lo que pasó adentro, pero seguramente vos tenés más info. No sé si tengo más info. Creo que no sé si se sabe mucho lo que pasó adentro. Sí sé, o me puse a mirar lo que pasó, lo que pasa para afuera. ¿Cuál es el mensaje Bien. para afuera? En principio parece, Mauro, que la dirigencia del peronismo pampeano ha decidido barrer debajo de la alfombra algunas diferencias y cuestiones que tiene por resolver y poner primera tanto para renovar autoridades como para encarar la legislatura de octubre. Por ahí quedó medio opacado el tema. La semana pasada, viste que estuvimos con el tema de la corrida del dólar, la salida de los funcionarios nacionales a apagar un incendio que no terminaron de apagar nunca. Sin embargo, a nivel local pasó esa reunión del PJ que por ahí pasó un poco inadvertida. En lo formal, ¿qué es lo que sucedía? El 1 de julio vencen los mandatos de las autoridades provinciales del PJ. Bien. Entonces, hubo una convocatoria del gobernador Silioto, que es el presidente del Consejo, el lunes pasado, y estaba en la mesa dando vuelta la idea esta de no hacer olas y de prorrogar los mandatos. Había algunas propuestas de prorrogar por 6 meses, por un año. Sin embargo, cuando llegaron a la reunión, apareció una decisión tomada por parte de Silioto y que el resto de los sectores terminaron acordando o aceptando, que es de llamar a elecciones internas. Esto puede haber causado un poco de sorpresa. ¿Y cuál es la implicancia? En primer término, uno si ve el título y dice, bueno, se llama elecciones internas, bueno, se van a medir las costillas, van a aparecer las listas. Bueno, primera elemento que hay que tener en cuenta. El llamado a elecciones vino atado a un anuncio. No fue bueno, vamos a elecciones y vemos qué pasa. Vino atado a un anuncio. Además de elecciones, va a haber una lista de unidad. Por lo menos está la voluntad de los dirigentes de los principales sectores de llegar a una lista de unidad. ¿Qué significa esto? Silioto apostó por un plus, digamos. Además de llamar a elecciones, que en realidad es lo que marcaba la Carta Orgánica. Digamos, el Claro. prorrogar los mandatos era como hacer una excepción. Entonces, la primera señal es decir, no hay ninguna excepción, hacemos lo que se tiene que hacer, aceptamos el reglamento, se llama a elecciones. La segunda está esta voluntad de una lista de unidad, es decir, se va a evitar una disputa que en realidad no le conviene a nadie le conviene en este momento de turbulencias. No hay que pelearse demasiado. Claro, que no haya una sangría dentro del oficialismo. Pero además, digamos, una lista de unidad, ¿a quién refuerza? Va a reforzar la legitimidad de un gobernador que, como es lógico, esa lista de unidad en el PJ, muy pocas veces el PJ tiene un presidente que no haya sido el propio gobernador. Entonces, una elección con una lista de unidad le va a ratificar en tiempos turbulentos, repito, la conducción, la lapicera que Silioto dijo que la va a ejercer hasta el último día de su mandato, le ratifica esa legitimidad. Esa es la apuesta. Segunda consecuencia, en esto de que no haya sangría, se va a mantener el status quo.
Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a replicar el acuerdo de 4 años atrás y los diferentes sectores van a mantener sus quintitas, sus espacios. No hay demasiado espacio, posibilidades de sorpresa. Es decir, la lógica es que el gobernador va a presidir, la vice va a ser Luchi Alonso, que tiene además el respaldo de ser la vocera de Cristina Fernández, la conductora a nivel nacional del El partido. vínculo provincial está ahí. Está ahí, seguro. Y después se van a repetir los espacios y la mayoría de los nombres más adelante. Las discusiones autocríticas o definiciones se patearon para más adelante. No va a haber, como decía el general, hay que sencillar hasta que aclare, y parece ser esa la máxima que se ha seguido. No quiere decir, por eso decía que se patea o se barre un poco debajo de la alfombra, no quiere decir que se elimine o que haya quedado solucionado las pujas de poder que hay dentro del peronismo. Está más vigente que nunca la falta de diálogo, de entendimiento entre la línea plural, los ultras de la línea plural que responden al ex gobernador Carlos Berna, y con el gobernador y el entorno de funcionarios. Por ahí asoma, esa puja, esa interna está soterrada, la podemos adivinar o asoma, por ejemplo, en la discusión de Medanito, aparecieron los diputados bernistas más cuestionaron y pusieron en aprietos a los funcionarios del gobierno más que la propia oposición. De todos modos, esa puja, esa interna, por ahora va a quedar soterrada. Dos incógnitas que quedan en la lista, que como siempre, en esta cuestión que hay una voluntad, no se pueden atar todos los cabos y suelen quedar cabos sueltos. El peligro de que aparezca una mancha a esta lista de unidad, que se rompa o que aparezca alguna grieta, son los territorios, digamos, las unidades básicas. Más de una vez en el peronismo han aparecido las diferencias, las pujas territoriales irreconciliables que, más allá del mandato de la bajada de línea de una lista de unidad, no terminan habiendo confrontación en algunos pueblos. Un avesado dirigente del peronismo me decía el otro día, muchas veces hemos perdido pueblos por una interna en la unidad básica, que quedan heridas y después los compañeros castigan al sector ganador. Aparte en un pueblo no podés pasar ni por la vereda de la unidad básica una vez que tenés una interna. Y se arma. Se complica. Y también leía el otro día también un artículo de Juan Pablo Gabaza, nuestro compañero, que hablaba de que en muchos pueblos del interior el peronismo perdió. Entonces está abierto el escenario para alguna interna. Claro. Inclusive en Santa Rosa, que uno diría, bueno, Di Napoli la tiene toda atada, y no la tiene toda atada, y ya hasta apareció algún funcionario provincial que avisó que va a ser candidato o precandidato cuando llegue el momento. Sobre todo, perdón, ahí te aporto una cuestión. El Consejo de Unidades Básicas casi que no está funcionando. Claro. Y las propias unidades básicas se preguntan qué pasa que no se activa, y el único que lo puede, entre comillas, activar es Luciano Di Napoli. Bien. Entonces también hay una cosa ahí dando vueltas. Seguro. Siguiendo con Di Napoli, te hablaba de dos incógnitas. La primera es qué va a pasar con las unidades básicas. La segunda es qué va a pasar con la representación en el Consejo Provincial del propio Di Napoli. Acá aparece una cuestión medio ambigua y contradictoria. Di Napoli, cada vez que habla, lo escuchamos también acá en los micrófonos de la radio, se encarga de resaltar que él no creó una línea propia, no tiene nueva línea propia, y el único sector, el único paraguas que reconoce es el peronismo. Entonces la pregunta es abrir demasiado. Tal cual. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con las 3 sillas que tiene en el Consejo y a las que accedió con el acuerdo con la Cámpora? Claro. Es decir, en esta réplica no se puede calcar el acuerdo 100%, porque cuando se hizo, Di Napoli estaba dentro de la Cámpora y ahora está fuera. Claro. Entonces,
Por supuesto, Di Napoli ya avisó, sus voceros ya avisaron que no piensa resignar lugares y que cree que se le tienen que respetar, por lo menos se le tienen que respetar esos 3 lugares. Está Carmina Vesga, está Medisa y está el propio Di Napoli. Justo los 3 que faltaron a la reunión. Tal cual, tal cual. También se encargaron de avisar que no resignan lugares y que su ausencia, había un previo aviso de que no iban a estar. Di Napoli tiene un gran activo para reclamar esos 3 lugares. Ganó en Santa Rosa una interna en la que pocos dirigentes peronistas pueden golpearse el pecho y decir yo gané una interna. Uh-huh. Y tiene 2 elecciones generales ganadas, inclusive la segunda con un viento en contra importante. Uh-huh. Entonces tiene ese activo como para reclamar los lugares. Sí, pero en política no te podés quedar dormido en las tumbas de la gloria, porque No, vos seguro. sabés cómo es esto. Una mala gestión o una mala decisión política que tomaste en tu gestión te afecta a eso que para vos es el premio. Bien, ese es un intríngulis que hay que resolver. No va a llegar la sangre al río y todos dicen que bueno, hay voluntad de acordar. Para el sector que quedó en la cámpora, la vicepresidencia es un premio importante, podría resignar lugares y no rasguñarle un lugar a Di Napoli. Uh-huh. Y Di Napoli podría conformarse también con la representación que tiene hasta el momento. Tiene un mes el peronismo para terminar de armar esa lista. No debería haber problemas más allá de estos 2 puntos que hay que resolver. Está claro entonces que, como decía recién, no es tiempo de que la sangre llegue al río y además esta voluntad de una lista de unidad es un primer paso para un segundo paso, que es lo próximo que tiene que discutir el PJ y que tal vez sea más importante y más prioritario, que es poner una lista de candidatos para la legislativa de octubre. El ultravernismo ya dio un paso para atrás, facilitaría que haya un acuerdo. Además, se suspendieron las PASO, lo cual hizo que todos pusieran el freno, y todo parece indicar que el peronismo va a optar por negociar, por lograr una lista de unidad, en la que evidentemente Silioto, tanto por decisión o por inercia, va a estar en el centro de la escena y va a tener que ejercer algún grado importante de participación en la decisión. Están también a la espera, se está esperando en qué deriva este experimento caótico de Milei, uh-huh. Porque hay un tembladeral y el escenario cambiará si ese tembladeral se pronuncia o si el famoso fondo le permite ganar tiempo al gobierno nacional. Por ahora está claro entonces, como decíamos al principio de la columna, Mauro, que el peronismo va a barrer debajo de la alfombra algunas cuestiones, algunas discusiones o debates, y va a marchar hacia adelante en el trance que tiene en este 2025. Ya será el tiempo de mostrar las cartas, de mostrar las uñas y plantarse a discutir nombres y proyectos para el 2027, cuando ahí sí hay una pelea de fondo con una oposición que está agazapada, amenazante y que cree que puede dar el zarpazo después del antecedente de 2023, donde quedó cerquita. Ahí se verá si se sacude la alfombra y se empiezan a discutir algunas cosas que quedan por ahora bajo la superficie. Veremos qué pasa. Gustavo Silvestre pasó aquí por Radio Kermés con su columna Periodismo Silvestre. Gracias, gatito. De nada, nos seguimos viendo. Las